Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo, atentos a todas las últimas horas mirando alarma secreta de Estados Unidos contra Irán. Enseguida les contamos los detalles, en estos sentidos les contamos amenazas de Irán contra Donald Trump. Advierte de que podría acabar con todos sus intereses en la región, un momento de máxima tensión en Teherán y un momento en el que vamos a mirar también a Venezuela con 116 políticos excarcelados, presos políticos excarcelados en los últimos minutos, con un giro de Delcy Rodríguez que se espera que esta misma semana pueda reunirse con Donald Trump y en un momento de tensión en la OTAN escuchaban a su secretario general Mark Rutte en un día en el que Francia y Reino Unido, también Alemania, hablan del despliegue de tropas en Groenlandia. Enseguida vamos a mirar estas cuestiones, pero antes vamos a empezar hablando de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos afirma que su país considera opciones muy fuertes en relación con posibles ataques contra Irán. Decía, gobiernan a través de la violencia, pero los estamos analizando muy seriamente. El ejército lo está analizando y estamos considerando opciones muy fuertes. Además, respondía a los reporteros sobre qué hará Washington si sus bases son objeto de un ataque de represalia por parte de Irán. Decía Trump, si hacen eso, consideraremos cosas que no podrían creer. Si hacen eso, los golpearemos a niveles que nunca antes han sufrido. That aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make it. Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, acaba de advertir a Donald Trump hace apenas unos minutos, en medio de las protestas a favor del régimen que se han vivido en Irán en las últimas horas. Decía Mohamed, venid y ved cómo destruiremos todas vuestras posiciones en la región. Los defensores de Irán te grabarán en la historia de Estados Unidos. Decía que Trump, delirante, no debe creer las mentiras que le cuentan, que Mossad no ha caído. Dice que los defensores de Irán están presentes y además el presidente del Parlamento iraní le ha dicho a Trump que es un arrogante presidente de Estados Unidos y que Irán es su adversario. Dice además que están esperando y que son los hombres del campo de batalla para Estados Unidos, también para el propio Trump. Dice que van a destruir todas las capacidades de Estados Unidos en la región. Dice que Irán les va a enseñar una lección inolvidable. Mientras tanto, el líder supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, ha dicho este lunes que Estados Unidos no entiende a Irán. Advierte que las acciones de Washington fracasarían. Decía, nuestros enemigos no conocen Irán. Es lo que afirmaba Khamenei en X, añadiendo que Estados Unidos había fracasado en el plan debido a una mala planificación y que sus actuales maniobras equivocadas conducirán a un fracaso una vez más. Sus declaraciones se producen después de que Donald Trump mostrara su disposición a dialogar, afirmando que Teherán había intentado negociar sobre su programa nuclear, pero que debido a lo que está sucediendo podrían tener que actuar antes de la reunión. Trump enfatizó que Washington considera opciones muy sólidas en medio de las continuas protestas contra el gobierno debido al creciente número de fallecidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que decía a los periodistas a bordo del Air Force One que los líderes iraníes llamaron ayer para negociar un acuerdo nuclear. Decía, creo que están cansados de que Estados Unidos los ataque. Irán quiere negociar. Podríamos reunirnos con ellos y se están organizando en torno a una reunión. Pero decía, debido a lo que está sucediendo, es posible que tengamos que actuar antes. Las manifestaciones en curso han llevado a Estados Unidos a considerar medidas, opciones militares contra el gobierno iraní. Trump decía que Washington considera algunas opciones muy fuertes en respuesta al creciente número de muertos. Ha tenido charlas preliminares sobre múltiples opciones para atacar Irán, incluyendo bombardeos, pero todavía no ha tomado una decisión final. Un Donald Trump que sigue considerando sus opciones contra Irán, mientras el presidente de Estados Unidos será informado mañana sobre la respuesta a las protestas iraníes. Es lo que informa The Wall Street Journal. Trump discutirá los próximos pasos con altos funcionarios de Estados Unidos, incluyendo al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth. No se espera que tome una decisión definitiva este martes, pero sí va a discutir la primera etapa de la acción, que podría incluir sanciones económicas y ciberataques. La Casa Blanca no ha hecho comentarios sobre este informe, pero se espera una reunión importante mañana donde podría tomarse una decisión sobre Irán.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Sayed Abbas Araghchi, aseguraba que Teherán está preparado para una negociación justa con igualdad de derechos y respeto mutuo en medio de las protestas que se desarrollan en el país. Dice que la guerra preventiva no figura en su agenda, pero que están preparados para ella. Decía, la mejor manera de evitar la guerra es estar preparados para ella, de modo que nuestros enemigos no calculen mal. Es lo que afirmaba Araghchi en una reunión con jefes de misiones diplomáticas. Las autoridades iraníes que han restringido el acceso a Internet por satélite Starlink, que es lo que apuntan usuarios y grupos de derechos digitales en medio de las protestas que se desarrollan en el país persa, es lo que informa este lunes Forbes. Según el reporte, se ha bloqueado hasta el 80% del tráfico y el nivel de conexión a la red se sitúa ahora en torno al 1% del habitual. Starlink, operado por la compañía de Estados Unidos SpaceX de Elon Musk, proporciona Internet de alta velocidad y se ha utilizado por activistas en Irán para coordinar las protestas como alternativa durante periodos de restricciones de Internet. El servicio no tiene licencia oficial en el país, pero se han introducido terminales de contrabando. La crisis económica en Irán, que se ha intensificado tras el colapso histórico de su moneda nacional, el rial, que ha alcanzado niveles sin precedentes en los mercados de divisas. En el mercado paralelo, un solo dólar estadounidense ya supera el millón de riales iraníes, reflejando una pérdida casi total del poder adquisitivo de la moneda local frente a las principales divisas internacionales. Aunque técnicamente el rial no vale 0 euros, su valor es tan bajo que resulta prácticamente insignificante en términos reales. Un solo rial equivale a una fracción minúscula del euro o del dólar, lo que en la práctica le vuelve inútil para transacciones internacionales y erosiona gravemente los ahorros de la población. Este desplome es consecuencia de una combinación de sanciones internacionales, de una alta inflación, el aislamiento financiero, la caída de los ingresos petroleros y una profunda desconfianza interna en la economía. La depreciación acelerada ha disparado los precios de bienes básicos, especialmente alimentos y medicinas, afectando con mayor dureza a las clases medias y bajas. Mientras tanto, les contamos que Washington se está preparando para realizar posibles ciberataques contra Irán en el contexto de las protestas en la República Islámica, es lo que reporta The Wall Street Journal. Según este medio, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Kane, podrían presentar en una reunión este martes a Donald Trump varias medidas no letales contra el gobierno del país persa, incluido el despliegue de armas cibernéticas secretas contra objetivos militares y civiles iraníes. Estados Unidos considera la opción de lanzar ataques selectivos y ciberataques ofensivos contra Irán, lo que apuntaba este domingo político según funcionarios estadounidenses. Trump será informado sobre estas opciones cinéticas y muchas no cinéticas este martes. Decían, podríamos intensificar la presión de diversas maneras. El margen de maniobra para Trump es pequeño, pero la gente está indignada. Washington también considera la opción de enviar terminales para el servicio de Internet satelital de Elon Musk, Starlink. Mientras tanto, el número de muertos por las protestas en curso en Irán es de al menos 538 personas, es lo que informaba este domingo Associated Press, citando a la agencia de noticias de activistas de derechos humanos con sede en Estados Unidos. Supuestamente, al menos 490 de estas víctimas eran manifestantes, mientras que al menos 38 eran miembros de las fuerzas del orden. El mismo informe afirma que más de 10.600 personas fueron detenidas en los disturbios. El gobierno iraní no reveló una cifra oficial de muertos, aunque los medios estatales confirmaban que el número de víctimas mortales es significativo. Precisamente el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguraba que el gobierno iraní escucha a los manifestantes y ha hecho todo lo posible para resolver los problemas económicos que desencadenaron las protestas el pasado 28 de diciembre, al tiempo que diferenció a los manifestantes de los abortadores y terroristas que, decía, están protagonizando disturbios. En una entrevista a una televisión local, Pezeshkian afirmaba que el enemigo ha traído terroristas entrenados al país, en una alusión a Estados Unidos. Enemigos que, según el presidente iraní, han quemado mezquitas, mercados y lugares públicos. En este sentido, Trump responde a Pezeshkian, dice que los iraníes solo buscan la paz. I think they just want peace. They want to have freedom. The protesters are after freedom. Iran has not allowed freedom for a long time. And the protesters, I don't think they're trying to appease me. They're trying to get somebody to help them. They're under siege. And now it looks like they're being shot, which is a very
Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha asegurado este domingo que Israel e Irán volverán a ser aliados leales si las protestas que recorren el suelo iraní desde hace 2 semanas consiguen tumbar al régimen de los ayatolás. Por su parte, el ejército israelí indicaba esta mañana en un comunicado que están siguiendo las masivas manifestaciones en Irán, que calificaron de un asunto interno iraní. Sentenciaron que están preparados para defenderse, así como para responder con fuerza en caso de que sea necesario. ישראל עוקבת בדריכות על הנעשה באיראן. הפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. העם בישראל, העולם כולו, משתאה מול הגבורה האדירה של אזרחי איראן. ישראל תומכת במאבקם לחופש ומגנה בתקיפות את מעשה הטבח ההמוני באזרחים חפים מפשע. כולנו תקווה שהאומה הפרסית תשתחרר מקרוב מעול העריצות, וכשיום זה יגיע, ישראל ואיראן יחזרו להיות שותפות נאמנות בבניית עתיד של שגשוג ושלום. Por su parte, Pekín espera que Irán pueda superar los problemas vigentes y mantener la estabilidad nacional, es lo que declaraba la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, en una rueda de prensa este lunes, comentando las protestas en el país persa y las amenazas de intervención hechas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Decía, China espera que el gobierno y el pueblo iraní puedan superar las dificultades actuales y mantener la estabilidad nacional, es lo que apuntaba, citada por medios locales. Mao indicó que su nación se opone firmemente a la injerencia en los asuntos internos de otros países. Sostiene firmemente que la soberanía y la seguridad de todos los países deben estar plenamente protegidas por el derecho internacional. Se opone al uso o la amenaza de la fuerza en relaciones internacionales y pide a todas las partes que intensifiquen sus esfuerzos para promover la paz y la estabilidad en Oriente Medio. En este sentido, precisa que Pekín está monitoreando de cerca la situación en Irán. También pendientes de Venezuela, con su gobierno, que ha confirmado este lunes la excarcelación de otras 116 personas que se encontraban privadas de libertad por presuntas alteraciones al orden constitucional y atentados contra la estabilidad de la nación. La medida fue oficializada mediante un comunicado emitido por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario en redes sociales. Decía, estas actuaciones dan seguimiento a la revisión integral de causas iniciada voluntariamente por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Dice además que dicho proceso ha mantenido su continuidad bajo la dirección de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en el marco de una política orientada a la justicia, el diálogo y la preservación de la paz. En el escrito se afirma que el procedimiento de revisión se mantendrá de manera permanente y continua con estricto apego al ordenamiento jurídico vigente. Precisamente les contamos que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció este lunes las 3 claves para vencer en medio de la coyuntura nacional provocada tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Decía, nuestra fuerza nace de las luchas de quienes jamás se rindieron y se sostiene en la lealtad a un proyecto de país soberano, inclusivo y humano. Las claves para vencer son la unidad, entereza y constancia en la defensa de la dignidad nacional, es lo que escribía Delcy en su cuenta de Telegram. Del mismo modo, reiteró su clamor por la liberación de Maduro y de Flores, quienes fueron sustraídos de manera ilegal por una operación armada del ejército de Estados Unidos. Ante la situación, dice, que ha provocado días difíciles en el país, insistía en hacer un llamado a la unidad nacional y la conciencia histórica. Decía, la respuesta colectiva ha sido de firmeza, serenidad y determinación para preservar la paz, alzar nuestra voz por la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores y defender el orden constitucional, que es garantía de protección y justicia social para nuestro pueblo. En esa línea, considera que esa tarea colectiva permitirá consolidar la tranquilidad económica, la justicia social y el estado de bienestar para toda la población venezolana. Mientras tanto, miramos a la respuesta de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos dijo que estaba inclinado a mantener a ExxonMobil fuera de Venezuela después de que el director ejecutivo de la compañía dijera que el país era invertible. Decía, posiblemente me incline a dejarles fuera. No me gustó su respuesta. Se están haciendo los listos. Este es el anuncio, la advertencia de Trump para Exxon. I didn't like Exxon's response. We have so many that want it. I'd probably be inclined to keep Exxon out. I didn't like their response.
El presidente de Estados Unidos, que publicaba una foto de sí mismo como presidente interino de Venezuela. La foto subida, su perfil de Truth Social, muestra la página de Wikipedia de Trump, donde, además de ser descrito como el actual presidente de Estados Unidos, también es el jefe de Estado de Venezuela. La publicación se hace eco de la declaración previa de Trump de que iba a gobernar el país sudamericano tras el derrocamiento y el arresto de Nicolás Maduro. Venezuela is really working out well. We're working along really well with the leadership, and we'll see how it all works out. At some point I'll meet. Yeah, it's been very good. Look, she asked us, can we take 50 million barrels of oil? And I said, yes, we can. It's $4.2 billion. And it's on its way right now to... Pendientes de Venezuela, con el foco puesto también en la guerra en Ucrania, con Rusia lanzando nuevos ataques, mirando también a la tensión en Groenlandia. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida más información. Negocios Televisión. Salió este Weber, ¿no? Figura, que le vamos a llamar a partir de ahora, figura. Mus, tus, más, jijiji. ¿Pero qué jiji? Ahora también es antidemocrática la soberanía nacional, es decir, lo que opina el pueblo está mal. ¿Y entonces dónde está la democracia? En tus santos. Es decir, ¿dónde cojones está la democracia? Es que este opina diferente que yo. Ya lo sé, coño. Es que entonces ¿para qué votamos? Porque hay que darle el poder a quién, a von der Leyen, a Miss Palpatine, para que cree el imperio galáctico. Es decir, ¿eso es lo que nos proponéis? Joder, Pepe PSOE. ¿Pero qué me está contando? No, es que entonces la soberanía nacional hay que entenderla como los asuntos económicos. Así no va, que tenemos Europa hecho un desastre económicamente. No, es que hay que tener la soberanía nacional, dársela. Sí, claro, al monarca absoluto. ¿Quién es el monarca absoluto? La señora monarca absoluta. Y ahora que intentábamos tener un entorno donde poder opinar todos, tú dices, no, opinar todos. ¿Pero tú dónde vas? ¿Pero qué va a opinar? ¿Pero cómo que opinar todos? Opinamos nosotros. Te callas. Calla, niño. Calla. Que calles, coño. Calla. ¿No? Pues no, tío. Pues no. No nos sale de las narices daros la soberanía popular nacional para que hagáis lo que os salga de los cojones. Si no te gusta, te pidas a otro régimen, que los hay por el mundo. Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana, dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a todas las últimas horas con el foco puesto en Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que, como les contábamos, está apuntando directamente hacia Irán después del ataque que ha tenido lugar en Venezuela hace apenas una semana. Saben que su foco está puesto también en Groenlandia. Vamos a ver el último mensaje por parte del presidente de Estados Unidos. Donald Trump acaba de acudir a Truth Social este lunes para declarar que fue él quien salvó a la OTAN, a la organización del Tratado del Atlántico Norte, reiterando sus comentarios de que su país, de que Estados Unidos siempre va a estar para la alianza, a pesar de que no cree que la OTAN vaya a estar para Washington. Los comentarios de Trump siguen a los mensajes por parte del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, que pide a Estados Unidos que detenga su presión sobre Groenlandia. Advierte que la OTAN está preparada para fortalecer la defensa de la isla si las amenazas a su seguridad resultan ser reales. Hoy se habla de que Reino Unido y Alemania están debatiendo el despliegue de tropas en Groenlandia. Les contábamos este mensaje por parte también de Álvarez, que pide a Estados Unidos que detenga la presión, mientras Trump decía que va a adquirir a Groenlandia por la vía fácil o por la vía difícil, por las buenas o por las malas. En este sentido, precisamente, están aludiendo a mensajes por parte de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, que dice que están discutiendo el siguiente paso para mantener la seguridad del Ártico.
También les contamos que Rusia lanzó un ataque aéreo durante la noche contra Kiev que provocó un incendio en uno de los distritos de la ciudad, lo que informa el ejército ucraniano este lunes. Las unidades de defensa aérea de Ucrania intentaron repeler el ataque, según decía en Telegram Timur Kachenko, jefe de la administración militar de la capital. Miles de hogares siguen sin calefacción cuando las temperaturas se acercan a los 20 grados bajo cero debido a los daños causados en el sistema energético por el bombardeo masivo ruso del pasado 9 de enero. En su discurso a la nación de anoche, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky explicaba que el suministro de energía sigue experimentando déficits graves en regiones fronterizas con Rusia o por las que pasa el frente y también en algunas zonas de Kiev, donde los especialistas siguen trabajando para mitigar las consecuencias del último gran ataque de Rusia. Precisamente les contamos que las defensas aéreas de Ucrania han neutralizado 135 de los 156 drones lanzados por Rusia contra su territorio desde la tarde del domingo. Es lo que informa la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte del lunes. Otros 16 drones impactaron en 11 localizaciones no especificadas por la Fuerza Aérea. Algunos de los drones seguían sobrevolando territorio ucraniano en el momento en el que se publicaba este parte. Una de las regiones de Ucrania contra las que se dirigió el ataque es la de Chernihiv, en el norte del país, y una de las más afectadas por los bombardeos en los últimos meses. Según la empresa regional de energía, el ataque ruso provocó daños en una infraestructura energética importante en el distrito de Novgorod-Siversk de Chernihiv y dejó sin electricidad a varias localidades. Además, les contamos que Reino Unido va a lanzar el proyecto Nightfall, un nuevo programa de misiles balísticos tácticos destinados a reforzar la capacidad de ataque a larga distancia de Ucrania. Es lo que anuncia este domingo el Ministerio de Defensa británico. Los misiles de lanzamiento terrestre podrán transportar una ojiva convencional de 200 kilos y alcanzar objetivos a más de 500 kilómetros, ofreciendo a las fuerzas ucranianas la opción de golpear infraestructuras militares clave en zonas alejadas del frente. Según Londres, cada misil tendrá un precio máximo de 800.000 libras esterlinas, más de $1 millón, y una tasa de producción prevista de hasta 10 unidades al mes. Nightfall está concebido para operar en entornos de alta amenaza y fuerte interferencia electromagnética. Los proyectiles podrán dispararse desde distintos tipos de vehículos en salvas rápidas y retirarse del área de lanzamiento en cuestión de minutos, con el fin de dificultar una respuesta de Rusia. Mientras tanto, les contamos que el Ejército Popular de Liberación de China va a realizar maniobras con fuego real en el norte del Mar Amarillo del lunes al miércoles, es lo que informa la Administración de Seguridad Marítima del Ejército Popular de Liberación, citada por CCTV. El organismo emitió una advertencia de navegación de que los ejercicios se efectuarán en varias partes del Golfo de Beibu desde las 6 del 12 de enero hasta las 6 del 14 de enero. Durante dicho lapso, la entrada en la zona está prohibida. Las maniobras tienen lugar tras la aprobación por parte de Estados Unidos de un paquete de armas para Taiwán por más de 11.000 millones de dólares. Pekín considera que esta medida vulnera la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de China. Prometió una respuesta firme y contundente. Precisamente miramos a Estados Unidos y es que los demócratas van a forzar un voto en el Senado junto a algunos republicanos para evitar que el presidente de Estados Unidos lance ataques militares en Groenlandia tras intervenir en Venezuela. Es lo que anunciaba este domingo el senador Tim Kaine, demócrata de Virginia. El legislador, miembro de los comités de Relaciones Exteriores y de las Fuerzas Armadas, pedía tomar en serio y literalmente las declaraciones de Trump, que el pasado viernes anunciaba que había decidido hacer algo con el territorio autónomo danés, ya sea por las buenas o por las malas. Mientras tanto, precisamente miramos a las últimas declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia. El presidente de Estados Unidos afirmaba que si Washington no actúa, Moscú o Pekín acabarán tomando el control de la isla ártica, una opción que aseguró no estar dispuesto a permitir bajo ningún concepto. Trump insistía en que Groenlandia es un activo clave para la seguridad nacional y el equilibrio global del poder, subrayando que la pasividad de Estados Unidos abriría la puerta a sus principales rivales geopolíticos. Dejó entrever que la vía preferida sería un acuerdo negociado, asegurando que estaría encantado de alcanzar un pacto. Greenland, Russia or China will, and I'm not letting that happen. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. Is there any deal they can offer you? Either like Yeah, sure. I'd love to make a deal with them. It's easier. Is
But one way or the other, we're going to have green. Además, les contamos que el diputado conservador danés Rasmus Jarlov afirmaba que Dinamarca no entregará Groenlandia a Estados Unidos, incluso si Washington llegara a amenazar al país con armas nucleares. En un mensaje en el que subrayó que Copenhague no contempla esa opción bajo ninguna circunstancia. Decía, Dinamarca no entregará Groenlandia, incluso si Estados Unidos nos amenaza con armas nucleares, en lo que escribía Jarlov en X antes de admitir la desigualdad de fuerzas entre ambos países. Decía, somos pequeños y no podemos competir con Estados Unidos, lo sabemos, pero no lo haremos bajo ninguna circunstancia. El pronunciamiento se produce en medio de la creciente tensión diplomática por las recientes amenazas y presiones de la administración Trump sobre Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía del Reino de Dinamarca. En declaraciones anteriores, el parlamentario había sostenido que sería inteligente aceptar cuanto antes el apoyo de algunos aliados europeos, como por ejemplo Francia y Alemania, para reforzar la defensa de Groenlandia y elevar al máximo el coste potencial de cualquier intento de invasión de Estados Unidos. También les contamos que precisamente un grupo de países europeos encabezados por Reino Unido y Alemania está discutiendo planes para una presencia militar en Groenlandia para mostrarle a Donald Trump que el continente se toma en serio la seguridad del Ártico y para tratar de frenar las amenazas de Estados Unidos de apoderarse de este territorio danés autónomo. Alemania va a proponer el establecimiento de una misión conjunta de la OTAN para proteger la región ártica, es lo que anuncia la agencia Bloomberg. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha instado por separado a sus aliados a reforzar su presencia de seguridad en el Alto Norte y recientemente se ha puesto en contacto con líderes como el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz para abordar este tema. La incursión de Estados Unidos para capturar al líder de Venezuela este mes, así como la intensificación de la retórica de Trump sobre la opción de usar la fuerza militar para controlar Groenlandia ha obligado a los líderes europeos a improvisar una estrategia rápidamente. Quieren demostrar que Europa y la OTAN tienen la seguridad de la región bajo control mientras intenta socavar el argumento de Trump para tomar el control de Groenlandia. También miramos a China y es que Pekín ha llamado a respetar los derechos legítimos de todos los países para operar en el Ártico. Después de que Donald Trump declarara que si Estados Unidos no toma el control de Groenlandia, la isla acabará en manos de Rusia o de China. Decía, los derechos y libertades de todos los países para realizar actividades en el Ártico conforme a la ley deben ser plenamente respetados, a lo que apuntaba la vocera de la Cancillería china, Mao Ning, en la rueda de prensa de este lunes, instando a Washington a evitar usar a otros países como excusa para perseguir sus propios intereses egoístas. La portavoz recalcaba que el Ártico tiene un impacto directo en los intereses de la comunidad internacional, al tiempo que insistía en que las actividades de China tienen como objetivo promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible de la región y se ajustan al derecho internacional. Además, les contamos que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmaba este domingo que Estados Unidos también tiene que trabajar para disminuir el consumo de drogas y acercarse a sus jóvenes para que no haya tanta drogadicción, además de presumir la caída del 50% del fentanilo que cruza entre ambos países. Argumentaba que gracias al trabajo en conjunto entre la estrategia de seguridad de su gobierno y la colaboración de Estados Unidos se ha disminuido a la mitad la cantidad de fentanilo que cruza de México a Estados Unidos. En el marco de estas declaraciones, Sheinbaum reiteraba que con el vecino norteamericano se colabora, pero remarcó que hay algo que no se negocia y eso es la soberanía y la independencia de la patria. También miramos a los mercados con el dólar que ha reducido su peso en las reservas globales al nivel más bajo en al menos 20 años, es lo que apunta el boletín de análisis financiero de The Covey Letter. En la última década el porcentaje de reservas en dólares ha disminuido 18 puntos porcentuales. En cambio, el oro aumentó su peso en 12 puntos en estos últimos 10 años, hasta alcanzar el 28%, es decir, su nivel más alto desde los comienzos de la década de los 90. Actualmente, el oro representa más reservas globales de divisas que el euro, el yen japonés y la libra esterlina juntos. Esta tendencia se produce mientras los bancos centrales continúan diversificando sus activos fuera del dólar y acumulando el oro. Indican que en este contexto el precio del oro subió un 65% en 2025, es decir, su mayor ganancia anual desde 1979, mientras que el índice del dólar cayó un 9,4%, su peor desempeño anual en 8 años.
Todo esto en un día marcado por Jerome Powell, y es que el presidente de Estados Unidos decía que no tenía conocimiento de las acciones del Departamento de Justicia después de que éste citara a la Reserva Federal. Decía Trump, no sé nada al respecto, pero ciertamente no es muy bueno en la Fed ni tampoco en la construcción de edificios. Es lo que decía sobre el propio Jerome Powell, un presidente de la Fed que ha confirmado en un comunicado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó al Banco Central citaciones del gran jurado y lo amenazó con presentar cargos penales. Powell lo calificó de presión política directa e intimidación. Declaró que las citaciones estaban relacionadas con su testimonio ante el Comité Bancario del Senado en junio pasado en relación con las obras de renovación en la sede de la Reserva Federal en Washington, D.C., lo que confirma informes periodísticos. Decía el propio Powell, nadie, y mucho menos el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley, pero esta acción sin precedentes debe considerarse en el contexto más amplio de las amenazas y la persistente presión por parte de la administración. I have deep respect for the rule of law and for accountability in our democracy. No one, certainly not the chair of the Federal Reserve, is above the law. But this unprecedented action should be seen in the broader context of the administration's threats and ongoing pressure. This new threat is not about my testimony last June or about the renovation of the Federal Reserve buildings. It is not about Congress's oversight role. The Fed, through testimony and other public disclosures, made every effort to keep Congress informed about the renovation project. Those are pretexts. The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public, rather than following the preferences of the President. This is about whether the Fed will be able to continue to set interest rates based on evidence and economic conditions, or whether instead monetary policy will be directed by political pressure or intimidation. Un Donald Trump que también afirmaba que las citaciones no tienen nada que ver con las tasas de interés. Decía, no, ni se me ocurriría hacerlo así. Lo que debería presionarlo es que las tasas son demasiado altas. Esa es la única presión que tiene Jerome Powell. Mientras tanto, vamos a contarles también que Trump ha reiterado que impondría un límite anual del 10% a las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Al mismo tiempo, criticaba a las compañías de tarjetas de crédito, afirmando que han abusado totalmente del público. El presidente de Estados Unidos señaló que algunas tasas de interés de tarjetas de crédito son de casi el 30%. Añadía que la gente no lo sabe. En declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One de regreso a Washington, D.C., Trump prometió que lo iba a permitir. Pendientes de los mensajes de Trump, les contamos también que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguraba este domingo que las petroleras de Estados Unidos, Chevron y Shell, la española Repsol y la italiana Eni, van a elevar de inmediato su inversión en Venezuela tras su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las declaraciones de Wright se producen tras la reunión del viernes entre Trump y ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, donde el mandatario aseveraba que habrá una inversión de al menos $100.000 millones de su propio capital y no del dinero del gobierno para revitalizar la infraestructura de Venezuela. Aunque el consejero delegado de Repsol, Yosuyon Imaz, le decía a Trump que la empresa está preparada para invertir con fuerza en Venezuela, en este encuentro destacaba la intervención del director de Exxon, que opinó que el país suramericano es hoy invertible. Pendientes de Venezuela, con el foco puesto en cómo se toman también estas acciones los mercados, en un día marcado sobre todo por estas protestas en Irán, las amenazas de Trump. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida los expertos en negocios televisión.